Uno cree que la forma en la que es el mundo es normal y la damos por sentado, pero la realidad es que no siempre ha sido así. La forma tan cómoda en la que ahora vivimos ha sido resultado de grandes eventos como revoluciones que le fueron dando forma al mundo poco a poco. En este video te mostraré 8 revoluciones que cambiaron el mundo. Cabe mencionar que no son necesariamente guerras, son cualquier tipo de revolución que influyó al mundo. También decir que el orden en las que las puse es en orden cronológico. Sin más que decir, comencemos. La Revolución Neolítica fue uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad, porque marcó el momento en que las personas dejaron de vivir como cazadores-recolectores, es decir, buscando comida en la naturaleza, y comenzaron a cultivar sus propios alimentos. Esto sucedió alrededor del 10.000 AC, y permitió que las personas dejaran de moverse de un lugar a otro y pudieran establecerse en un solo lugar, formando las primeras aldeas. Antes, la gente se dedicaba a cazar animales salvajes y a recolectar frutos, lo que no siempre era seguro o constante. Con la Revolución Neolítica, comenzaron a sembrar sus propios cultivos, como trigo y cebada, y a criar animales como vacas, ovejas y cabras. Esto les permitió tener una fuente de alimentos más predecible y confiable, lo que hizo que ya no tuvieran que estar siempre en movimiento buscando comida. Permitió el crecimiento de la población, ya que había más comida disponible para alimentar a más personas. También fue el comienzo de la propiedad privada, ya que las personas empezaron a adueñarse de las tierras que cultivaban. Y con el tiempo las pequeñas aldeas se convirtieron en pueblos y después en ciudades. La Revolución Científica, que ocurrió entre los siglos XVI y XVIII, fue un periodo de grandes descubrimientos y cambios en la forma en que las personas entendían el mundo. Antes de este tiempo, la mayoría de la gente creía en lo que decían los textos antiguos y las autoridades religiosas sobre cómo funcionaba el universo. Sin embargo, durante la Revolución Científica, los científicos comenzaron a cuestionar esas ideas y a utilizar la observación y la experimentación para descubrir la verdad por sí mismos. Uno de los momentos más importantes de esta revolución fue cuando el astrónomo Nicolás Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Otro gran avance vino con Isaac Newton, quien descubrió las leyes de la gravedad y el movimiento. Newton explicó cómo los objetos se atraen entre sí, lo que nos ayudó a entender por qué las cosas caen al suelo y cómo los planetas se mueven alrededor del Sol. Esta revolución tuvo un gran impacto en la tecnología. A medida que las personas comprendían mejor las leyes de la naturaleza, pudieron desarrollar nuevas máquinas y herramientas que hicieron la vida más fácil. La revolución agrícola fue un gran cambio en la forma en que las personas cultivaban sus alimentos y ocurrió entre los siglos XVII y XIX, principalmente en Europa. La gente ya cultivaba sus alimentos, pero de una manera simple y no tan eficiente. Durante la revolución agrícola se desarrollaron varias técnicas para sembrar, como la rotación de cultivos, en la que cultivaban un alimento durante una temporada, y después otro diferente en la siguiente. Se crearon herramientas como el arado de hierro y la sembradora mecánica, que facilitaban mucho el trabajo en los campos. La revolución agrícola permitió que hubiera más alimentos, lo que ayudó a que la población creciera. Con más personas y menos necesidad de que todos trabajaran en los campos, muchos se mudaron a las ciudades en busca de trabajo. Como no todos necesitaban dedicarse a la agricultura, algunas personas empezaron a hacer otros trabajos, como fabricar herramientas o construir edificios. Esto hizo que las economías de los países crecieran y se diversificaran. Si te está gustando el video, por favor ayúdanos dándonos un like para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. La Revolución Industrial fue un gran cambio que comenzó en el siglo XVIII, principalmente en Gran Bretaña, y luego se extendió a otros países. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las personas vivían en el campo y trabajaban en la agricultura. La producción de bienes, como ropa, herramientas o alimentos, se hacía de manera artesanal, es decir, a mano, en pequeños talleres o en las casas. Esto hacía que las cosas se produjeran lentamente y en pequeñas cantidades.
La revolución industrial trajo el cambio de la producción manual a la producción en fábricas con el uso de máquinas. Esto permitió que los bienes se fabricaran mucho más rápido y en grandes cantidades. Las primeras industrias en crecer fueron las del textil, producción de telas y ropa, y las del hierro. Estas fábricas se construyeron cerca de fuentes de energía como ríos o minas de carbón, ya que el carbón fue una de las fuentes de energía más importantes en esa época. La revolución industrial cambió el mundo de muchas maneras. Primero, permitió la producción en masa, es decir, la fabricación de muchos productos de manera rápida y barata. Esto hizo que los productos fueran más accesibles para más personas. También hizo que la tecnología avanzara mucho más rápidamente. La Revolución Americana fue un conflicto que ocurrió entre 1775 y 1783, cuando las 13 colonias que estaban bajo el control del Imperio Británico en lo que hoy es Estados Unidos decidieron luchar por su independencia. Antes de la Revolución, estas colonias estaban gobernadas por Gran Bretaña, que las veía como una fuente importante de recursos y comercio. El conflicto estalló en 1775, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las tropas británicas y los colonos, conocidos como patriotas. Aunque los británicos eran una potencia militar mucho más fuerte, los colonos, liderados por figuras como George Washington, lograron organizarse y pelear por su libertad. Esto inspiró a otros países a luchar por su libertad. Por ejemplo, la Revolución Americana inspiró a la Revolución Francesa, y después las demás colonias que existían en el continente americano. La Revolución Americana cambió el mundo al establecer los Estados Unidos como una nueva nación que eventualmente se convertiría en una de las potencias más importantes del mundo. La creación de un sistema de gobierno basado en la Constitución y los derechos fundamentales sirvió como modelo para muchas otras naciones que querían una forma de gobierno más justa y democrática. La Revolución Francesa fue un gran cambio que ocurrió en Francia entre 1789 y 1799, cuando el pueblo francés se rebeló contra la monarquía y el sistema de gobierno que existía en ese momento. Antes de la Revolución, Francia estaba gobernada por un rey, Luis XVI, y la sociedad estaba dividida en 3 clases o estados: el clero, o séase la iglesia, la nobleza, que era la gente rica y poderosa, y el tercer estado, el resto de la población, todos los pobres, o séase tú y yo. No, ya ahora sí serios. El pueblo francés vivía en la pobreza, mientras que el rey y la nobleza llevaban una vida de lujo. Además, Francia estaba en una profunda crisis económica, en parte debido a las deudas del gobierno y los altos impuestos que recaían sobre el tercer estado. La Revolución Francesa cambió el mundo porque trajo nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad y los derechos humanos. El lema de la revolución era libertad, igualdad, fraternidad, y estas ideas inspiraron a muchos otros países y movimientos en el futuro. Por ejemplo, influyó en la independencia de muchos países en América Latina y en movimientos democráticos en Europa. Además, la revolución mostró que era posible para el pueblo común levantarse contra un gobierno injusto y luchar por un sistema más justo. La revolución digital es el cambio que comenzó a finales del siglo XX y que ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, gracias al desarrollo de la tecnología digital. Este cambio ocurrió cuando las máquinas y los sistemas que antes eran analógicos, como los teléfonos, las televisiones y las radios, comenzaron a ser reemplazados por computadoras y dispositivos electrónicos que usan bits y códigos para procesar información de manera más rápida y eficiente. El Internet comenzó como un proyecto militar en los años 60. Fue en los años 90 cuando se convirtió en algo que cualquier persona con una computadora y conexión podía usar. El Internet cambió por completo la forma en que las personas se comunican, trabajan y consumen información. A través del correo electrónico, las redes sociales y las páginas web, el Internet permitió que las personas se conectaran sin importar en qué parte del mundo se encontrarán. Esta revolución lo cambió todo: la forma en la que nos comunicamos, entretenemos, nos informamos, nos educamos, trabajamos, hacemos negocios y hasta cómo comemos. ¿Qué te pareció el video?
Cuéntanos lo que sabes acerca de estas revoluciones. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comparte para más videos como este. Nosotros somos Mundo Sin Fronteras y nos vemos luego.